apreciados amigos y estudiantes, los saluda su docente Ricardo Luis Canaval Quintana. Vamos a mirar la explicación referente al título de este video tutorial. Hoy viernes 30 de octubre del 2020. Vamos a ver la clase 22 de física para el grado 10º de la jornada de la mañana, de la asignatura de física del área de estudio de ciencias naturales por el docente Ricardo Luis Canaval Quintana. Bienvenidos todos a esta clase. A ver, casi todos ustedes han conocido esta parte, ¿sí o no? La energía, eso por todas partes lo mencionan. Los temas que vamos a ver en esta parte se llama trabajo, energía y potencia, y la conservación de la energía. Entonces, en base a estos casos, vamos a empezar definiendo trabajo, ¿sí? Pueden ver perfectamente la imagen, ¿verdad? Sí. Entonces, yo casi siempre coloco la imagen y coloco la teoría, y a la vez la teoría va enrolada a un ejemplo, a algo que está pasando o que hemos hecho o que nos ha pasado. ¿Sí me entienden? Por ejemplo, para aproximarnos al concepto de trabajo, supongamos que una persona levanta un objeto de peso a lo largo de una distancia, empleando la fuerza ejercida por una cuerda, lógico, ¿sí? Y que en el mismo instante otra persona levanta un objeto cuyo peso es el doble, así como lo estamos viendo aquí en esta figura, este sería el doble de este, ¿verdad? ¿Sí o no? El doble de este muchacho que está acá, de este peso, de estas cajas que están aquí, de estos objetos que están aquí, perdón. ¿Ok? Esa otra persona, que es la que está aquí, levanta un objeto cuyo peso es el doble a lo largo de la misma distancia. Mírenla aquí. Si en ambos casos los objetos suben con velocidad constante, podemos afirmar que la fuerza aplicada a cada cuerpo es de igual intensidad que el peso del cuerpo, pero es opuesta, como se observa en la figura, ¿sí? Entonces, al comparar estas dos situaciones, se puede señalar que en el primer caso se realiza la mitad del trabajo que se realiza en el segundo, ¿sí o no? ¿Ah? ¿Sí se pueden dar cuenta? Sí, en el primer caso se realiza la mitad del trabajo que se realiza en el segundo. Entonces, del mismo modo, si ahora los dos objetos, o sea, tanto este como este, tienen el mismo peso, así como están aquí, que tienen el mismo peso, pero las distancias recorridas son diferentes, miren, D y 2D, y acá es el doble de la distancia de este, ¿ok? Respectivamente. Entonces es necesario aplicar una fuerza de igual intensidad que el peso del cuerpo. O sea, las fuerzas son iguales aquí ahora, pero también son opuestas. Si se desea conservar una velocidad constante durante el desplazamiento. Entonces, teniendo en cuenta estas dos situaciones, en base a estos dos objetos, para esta situación, en el primer caso, el trabajo realizado es igual a la mitad del trabajo realizado en el segundo caso. ¿Sí o no lo habíamos hablado? Perfecto.
Entonces, para establecer alguna relación con la energía, decimos que a través de la fuerza aplicada sobre la cuerda se transfiere la energía. Es decir, al realizar trabajo se produce transferencia de energía y, en consecuencia, se produce un cambio de posición del cuerpo o la deformación de uno o varios cuerpos por acción de la fuerza. En síntesis, cuando se realiza un trabajo, se transfiere energía a un cuerpo y éste se desplaza o se deforma. Deben tener pendiente ese concepto. ¿Eso qué quiere decir? Que a partir de las situaciones consideradas, podemos establecer que para realizar un trabajo es necesario ejercer fuerza sobre el cuerpo y por efecto de dicha fuerza se produce un desplazamiento. Entonces definamos prácticamente qué es trabajo. Trabajo denotada por la letra W mayúscula o W mayúscula, como ustedes la llamen. El trabajo realizado por una fuerza, aquí, aplicada a un cuerpo es igual al producto de la componente de dicha fuerza en la dirección del desplazamiento, por la norma del desplazamiento. ¿Recuerdan esta fórmula, esta denotación? Listo, esa es la norma del desplazamiento. Entonces, cuando el objeto se desplaza horizontalmente, así como lo está aquí en esta situación, se está desplazando horizontalmente, la fuerza aplicada, vean aquí, ejerce o aplica una forma a un ángulo con el desplazamiento en X, vean, o con la norma de desplazamiento. Entonces, si llamamos a esta fórmula que está aquí, fuerza paralela, entonces la componente de la fuerza paralela al desplazamiento, entonces es a partir de la definición de trabajo. Tendríamos que aplicar la fórmula del trabajo que es, por ejemplo, trabajo sería igual a la fuerza paralela al desplazamiento por la norma de trabajo, por la norma de desplazamiento, perdón. Y esto nos conlleva que el trabajo es igual a la fuerza que se ejerce por la norma del desplazamiento por el coseno del ángulo. Recuerden que aquí hay un ángulo. Por el coseno del ángulo, de acuerdo a la fórmula de la fuerza paralela al desplazamiento. Entonces nos queda esta fórmula y nos queda esta fórmula, ¿ok? Para aplicarlas. Y esas son las fórmulas que se demuestran en base a esta figura de nuestro gran amigo allí que está empujando la cajita esa. Como el coseno de un ángulo no tiene unidades, el trabajo se mide en newtons por metros, ¿ya? Así como lo dice aquí, en newton por metro. Esta unidad de medida se denomina julio, ¿ok? Se denomina julio. Entonces, si sobre un cuerpo se aplica una fuerza de 1 newton, sería un ejemplo, ¿sí? Y se produce un desplazamiento de 1 metro en la misma dirección de la fuerza, se realiza un trabajo de 1 julio, ¿ya? Aunque en la definición de trabajo estén involucradas dos magnitudes vectoriales, la fuerza y el desplazamiento. Entonces, el trabajo es una cantidad escalar. Para estimar esta parte, en base a eso, para estimar qué representa 1 julio, consideremos que se levanta un cuerpo de 1 kilogramo
a una distancia de 10 centímetros con velocidad constante, ojo, con velocidad constante, entonces en este caso el peso del objeto sería mg igual a 9,8 newton, ¿verdad? Por tanto, sobre él se aplica o se debe aplicar una fuerza de 9,8 newton, que es el mismo de la gravedad. ¿Recuerdan? Entonces, como la distancia es igual a 10 centímetros, eso equivale a 0,1 metro, ¿sí o no? Recuerda, esto equivale a esto que está aquí. Entonces tenemos que el trabajo realizado por la fuerza sería igual a la primera fórmula, que es la de trabajo igual a la fuerza, véalo aquí, a la fuerza paralela por la norma de desplazamiento. Traemos esta fórmula acá y nos dice que la fuerza que se está ejerciendo me dice que es de 9,8 newton. Y la norma de desplazamiento, que es en centímetros, me dice que es la distancia de 0,1 metro, multiplicado da 0,98 julios. Ojo, julios. Ok. 0,98 julios. Entonces, esto quiere decir que al levantar un objeto de masa de 1 kilogramo a una altura de 10 centímetros se realiza aproximadamente 1 julio. ¿Ya? Se realiza aproximadamente 1 julio. Bueno, teniendo en cuenta todo eso, es importante que se pueda aplicar una fuerza sobre un objeto sin producir desplazamiento. Por ejemplo, en este caso, que este gran amigo aquí está empujando la pared, ¿sí o no? Allí no se realiza trabajo sobre el objeto. Ya, por ejemplo, cuando aplico una fuerza sobre una pared, aun cuando la fuerza sea muy intensa, el trabajo realizado por la fuerza es igual a 0. ¿Ya? Esto quiere decir que una fuerza aplicada sobre un objeto puede no producir desplazamiento. La norma de desplazamiento aquí en este caso es igual a 0. Por lo tanto, no se realiza trabajo. Sin embargo, este señor que está aquí está ejerciendo una fuerza. ¿Sí lo ven? Bueno, teniendo en cuenta eso, hagamos este ejercicio. Me dice que Elizabeth, buenos días. Buenos días, profe. Bueno, Eli, estamos ya en un ejemplo del ejercicio del día de hoy, ¿oíste? Estamos ya en el tema de energía. Bueno, en el tema principal es energía y el tema del día de hoy se llama trabajo, ¿ok? De todos modos, este video lo estoy grabando para que lo veas allá en la clase. Pero no me puedo devolver, ¿oíste? Bueno, entonces, el ejemplo que nos dice aquí nuestro enunciado dice: un objeto cuyo peso es de 200 newton se desplaza a 1,5 metros sobre una superficie horizontal hasta detenerse. Entonces, el coeficiente de rozamiento entre la superficie y el bloque es igual a 0,1. Determinar el trabajo realizado por la fuerza de rozamiento. Aquí nos piden algo que ya nosotros conocemos. ¿Recuerdan cuando vimos fuerza de rozamiento? Y después aplicarla a la definición de trabajo. Entonces, ¿recuerdan la fórmula de rozamientos? Aquí está, mírela ahí. Entonces, la solución a este ejercicio, que es el que nos está diciendo este enunciado, aquí está la fuerza normal, esta es la fuerza de rozamiento, este es el peso y esta es la norma de desplazamiento, ¿verdad? Pero miren, aquí hay algo que nos están diciendo las flechitas. Aquí hay un ángulo que va de aquí a aquí, ¿sí o no? Que está complicando las cosas. Entonces, vamos a la solución.
Entonces, sobre el objeto actúan el peso, veanlo aquí, del objeto, la fuerza normal y la fuerza de rozamiento. En la fuerza normal, esta es igual a 200 newton. Esta que está aquí es igual a esta. ¿Sí? Puesto que en este caso, esta es igual al peso del cuerpo. ¿Oyeron? O sea que el peso también es igual a 200 newton. Eso es lo que quiere decir eso. ¿Ok? Esta figura. Entonces, la fuerza de rozamiento, al hacer nosotros el reemplazo, la fuerza de rozamiento es igual al coeficiente de rozamiento por la fuerza normal. El coeficiente de rozamiento es igual a 0,1 y la fuerza normal es igual a 200 newton. Lo tomamos aquí, hacemos el cálculo y nos da que eso es igual a 20 newton. O sea, que la fuerza de rozamiento es igual a 20 newton. Aplicando eso a la definición de trabajo, traemos la fórmula de definición de trabajo que es igual a la fuerza que se está ejerciendo en estos momentos, que es la misma fuerza de rozamiento, por la norma del desplazamiento por el coseno de este ángulo. ¿Ok? Entonces, si reemplazamos esos valores, tomamos los 20 newton, que es la fuerza de rozamiento, los 1 por 1.5 metros, que viene siendo la norma de desplazamiento, veanlo aquí, hasta detenerse, por el ángulo del coseno. A ver, de aquí a acá, ¿cuánto hay? 180 grados, chicos. De aquí a aquí, porque ejerce toda esta parte, todo esto es el ángulo prácticamente. ¿Ya? Entonces, por eso es que dicen que por el coseno del ángulo de 180 grados. Entonces, esto es igual a, de acuerdo al cálculo que hemos realizado, es igual a menos 30 julios. Esto nos quiere decir que el trabajo realizado por la fuerza de rozamiento es igual a menos 30 julios. Entonces, esto quiere decir que el trabajo realizado por la fuerza de rozamiento sea negativo, significa que no se transfiere energía al bloque, a este bloque, sino que la energía se disipa por efecto de la fricción. ¿Ok? Y esa sería la verdadera razón de este ejercicio. ¿Ok? ¿Preguntas? Yo tengo dos preguntas, profe. Cuéntame. A ver, la primera es, le entendí todo, pero lo que se me olvida o no he entendido todavía bien es esa, como que es como un triangulito con una X. Esa es la norma de desplazamiento. Hay veces la determinamos como desplazamiento nada más, o hay veces que es esta, ¿verdad? Esta que está aquí. Esa. Sí. Ese es el desplazamiento. Mira que la flechita te lo está diciendo. Si lo ves que la flecha lo está diciendo, vas hacia allá. Esa es la norma de desplazamiento, o el desplazamiento, o la distancia recorrida, o, ¿ya entendiste? Ya. El desplazamiento en X, por ejemplo. Si yo coloco esta cuestión con la Y, sería la norma de desplazamiento en el eje Y. ¿Ya entendiste? ¿Sí? Sí, ya entendí. Es que yo no entendía eso, pero ahora me acabo de dar cuenta de que cuando lo reemplazan es 1,5 metros y arriba dice que se desplaza 1,5 metros. O sea, Tanto sí es el desplazamiento, claro. Ya. Y este que está aquí, recuerdan que también se lo expliqué en la clase de fuerza de rozamiento, que se llama el coeficiente de la fuerza de rozamiento, que ese es otro símbolo. ¿Ya? Prácticamente todos estos vienen relacionados con todas las clases que vimos al principio. Recuerda, cuando yo definía todas esas cosas. Así que por eso no se deben confundir. Ahora tenemos una nueva letra denotada, que es la W o W mayúscula. ¿Sí o no? Que esa es la nueva, que pertenece a trabajo. Ya. Listo. En otros libros de pronto van a encontrar, pero tendrías que leer
todo en la parte del libro para que puedas, si de pronto trabajo está definido con otra letra, ¿oíste? ¿Ya? Listo. Bueno. Otra pregunta, por favor. ¿No hay más preguntas? ¿No hay No, más profe. preguntas? Ah, bueno, qué bien. Bueno, Profe, entonces, en la última, cuando dice que no se transfiere energía al bloque, o sea, que el trabajo es de menos 30 julios, ¿eso qué quiere decir? Que entonces el bloque no se movió. exactamente, el bloque, cuando dice 30 julios, quiere decir que, mira lo que dice aquí la razón, mira lo que dice. El trabajo realizado por la fuerza de rozamiento es igual a menos 30 julios, ¿sí o no? Ajá. Eso quiere decir que el trabajo realizado por la fuerza de rozamiento sea negativo, que no se transfiere energía al bloque, ojo, no se transfiere energía al bloque. Entonces, sino que la energía se disipa. ¿Por quién? Por la fuerza de rozamiento, por el efecto de la fricción, del rozamiento que se está ejerciendo con el peso en ese momento. Recuerda que él te dice que se desplaza a 1.5 sobre una superficie hasta detenerse. O sea, él se detiene en 1.5 metros. ¿Ya me entendió? Lo que estamos explicando aquí, ¿qué trabajo se ejerció hasta ese punto? Hasta el 1.5 metros. ¿Ya? Entonces, como nos dio negativo, quiere decir que no existió trabajo realmente. Pero sí existió una fuerza de rozamiento, pero la fuerza de rozamiento era negativa. ¿Y quién fue el que anuló ese trabajo realmente? El efecto de la fricción del objeto, de la caja, de lo que ustedes quieran decir de ese objeto que está allí. ¿Ya? Eso es lo que quiere decir esa parte. ¿Entendido? Ahora sí. Listísimo, profe. Ajá, bueno. Eso es lo que yo quería.